el famoso muro. Definitivamente es algo que ha tenido repercusiones en todos lados, pero desde México, ¿qué es lo que se piensa? ¿Cuál es el análisis que se hace? ¿Cuál es el impacto económico que va a empezar a sentirse allá? Estamos justamente con la economista y docente de la Universidad de Puebla, Lisa Acevedo López. Hola, ¿cómo estás, Lisa? Bienvenida nuevamente a Todo a Pulmón. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, Priscila. Es un placer tenerte en el programa para hablar de un tema que seguramente está teniendo muchos comentarios y análisis y reacciones en México. Cuéntanos un poco sobre estas reacciones que se han dado. Sí, bueno, Priscila, han sido unos días de mucha información y de mucha tensión en México porque, bueno, estaba negociándose una visita del presidente Enrique Peña Nieto. En Washington ya se encontraban el secretario de Relaciones Exteriores y el secretario de Economía, digamos que haciendo los arreglos y los ajustes para que la siguiente semana se sostuviera una relación entre los dos mandatarios, una entrevista. Bueno, en ese ínter es que Donald Trump ha anunciado y ha hecho un decreto para el inicio de la construcción del famoso muro que repetidas veces nos ha anunciado que serán los mexicanos los que tendremos que pagar según él, ¿no? Entonces, bueno, en ese marco la relación entre México y Estados Unidos se ha puesto muy tensa, sobre todo porque pues él ha roto todas las reglas de la diplomacia, ¿no? Te decía, mientras se establecían estas negociaciones, firmó el acuerdo y ayer en la noche el presidente Enrique Peña Nieto habla a la nación diciendo que, bueno, que no va a pagar, ¿no? El famoso muro. Lo hace muy tarde, o sea, es decir, esto ya viene ocurriendo desde la campaña electoral. Sin embargo, Enrique Peña Nieto lo invita a hacer una visita al país, no invita a Hillary Clinton y entonces le da trato casi de jefe de Estado. Es decir, ha habido muchos errores por parte del gobierno mexicano. Es como si no se percatara de que está siendo maltratado, ¿no? Como si siguiera diciendo, bueno, las cosas van normales, se van a componer, ¿no? Bueno, esto no ha sucedido así y hoy por la mañana resuelve la tensión Donald Trump, ¿no? Diciendo que si Enrique Peña Nieto dice que no va a pagar el muro, pues mejor será que no se presente a la reunión. Por la tarde de hoy también anuncia un 20% de impuesto a las mercancías que entren de México. Y bueno, ese es más o menos el escenario. Los distintos líderes políticos de los partidos han estado presionando también al gobierno mexicano para que tenga una respuesta más dura. Las fuerzas políticas de oposición también le han dicho que tiene todo el apoyo, ¿no? Es decir, me parece que hay una especie de consenso alrededor de que el gobierno no está actuando como debería, que tendría que tener una respuesta contundente. Y también, digamos, se observa el marasmo del canciller mexicano, que es un novato en este terreno, recién había tomado el cargo y anunció cuando tomó el cargo que venía a aprender, ¿no? Es decir, es alguien que no tiene oficio diplomático, que no sabe cómo reaccionar ante esta situación. Bueno, definitivamente esas son las reacciones. Y tú decías, no se está actuando como debería actuarse. ¿Cómo debería reaccionar el gobierno mexicano ante los ataques y el no importismo de Donald Trump? Porque esa es mi impresión. No sé si yo estoy equivocada, Lisa, pero es como que no me interesa tener relación con México. Bueno, mira... La primera malísima señal que tiene el gobierno mexicano es que unas horas antes de que él tome posesión, ustedes tendrían que, o sea, sería bueno, o sea, recordar que hay varias relaciones fundamentales entre México y Estados Unidos. La primera mala señal tiene que ver con una de esas relaciones, que es la extradición del Chapo Guzmán. Eso hace, digamos, que uno de los múltiples criminales que hay en el país en la guerra del narco, ¿no? O en esta guerra en la que México ha colaborado con Estados Unidos, se ha entregado a la justicia norteamericana como si aquí no tuviera algunos crímenes que pagar, ¿no? Esto fue asumido como una especie de tributo, ¿no? Como una muestra de una gran colaboración del gobierno mexicano con Estados Unidos. Nada de esto detiene la furia de Donald Trump. Tú dices el no importismo, bueno, sí, justamente parece que no le importa.
En realidad no le importa y nadie sabe por qué no le importa. O sea, realmente eso sí es un enigma, porque la relación de México con Estados Unidos, yo te decía, tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico que ellos priorizan en su agenda. También tiene que ver con muchos temas de seguridad nacional. O sea, México es, digamos, la frontera más grande que tienen y la que más quieren cuidar, y siempre ha sido un gran colaborador sumiso, digamos, ante la política norteamericana. Y finalmente también hay una relación comercial muy importante, muy importante. Yo mencionaba hace un momento que México es el segundo consumidor de los productos de Estados Unidos. El mercado mexicano es un mercado grande, es decir, no es verdad que solamente ellos nos compran a nosotros también les compramos muchas cosas a ellos, y la fuerza de trabajo mexicana y los bajos salarios que cobran los mexicanos en Estados Unidos son una pieza fundamental de la competitividad que los productos de Estados Unidos tienen en el mercado internacional, ¿no? Yo creo que Donald Trump tiene un discurso que realmente está fuera de la realidad, es decir, no hay un balance real de lo que implica la relación de México con Estados Unidos para el propio Estados Unidos, ¿no? Evidentemente para México es catastrófico, ¿no? Pero para Estados Unidos, en algunas regiones en particular, también lo será, ¿no? Es decir, no se sostiene la producción que tiene el estado de California sin los trabajadores mexicanos, no se sostiene la producción agrícola, los productos que vende Estados Unidos si no los compra México, y así una serie de cosas, ¿no? La industria automotriz, por ejemplo, también es muy beneficiaria de la ubicación de nuestro país y de la mano de obra que tenemos, que es calificada, y que además le da condiciones muy ventajosas al gobierno de Estados Unidos. Lisa, por favor, a ver, expliquemos un poco más a la gente que nos está siguiendo. ¿Tú sabes qué estados o qué regiones serían las más afectadas de esta relación tan mala en el ámbito económico? Primero en Estados Unidos y luego hablamos de México, por favor. En Estados Unidos, ¿cuáles serían los estados más afectados? Mira, yo creo que la relación más importante es con California, ¿no? Uh-huh. Ahí, digamos, está la pieza fundamental. Ahora, esto de cuáles serían los estados más afectados, Priscila, en este momento el asunto del Tratado de Libre Comercio todavía no se toca, ¿sí? Lo del 20% de aranceles también es una bravuconada, digamos, de Trump. Después de que anuncie el 20%, dice, bueno, tal vez sería el 15% o tal vez podría ser el 7%, es decir, está diciendo cosas, tú sabes que está haciendo la política exterior de Estados Unidos por la vía Twitter, entonces la verdad es que tampoco es que la cosa va a ocurrir tan pronto. Lo que sí ha dicho con fuerza y que está prácticamente contabilizado tiene que ver con el asunto del muro, ¿no? Digamos, los estados más afectados, o sea, la frontera entre México y Estados Unidos es la frontera que tiene mayor tránsito a nivel mundial, es la frontera que tiene los mayores flujos de personas. Esto afecta a las dos partes, ¿no? Son alrededor de 3.200 kilómetros de frontera entre los dos países. Ya existen vallas en prácticamente la mitad, 1.200 kilómetros están entre bardas, alambradas, ¿no? Muros de concreto, barras de acero, etcétera. Y bueno, los estados fronterizos serían los primeros que tendrían las afectaciones mayores, ¿no? O sea, estamos hablando de California, estamos hablando de Texas, ¿no? La región, digamos, de San Diego hasta El Paso, Texas, sería una zona pues que vive prácticamente de una economía que es una economía de frontera. Hay muchas maquilas colocadas en esa región del país, al norte, maquilas que tienen que ver con componentes electrónicos, es decir, por ejemplo, la producción de pantallas planas, ¿no? También con la industria textil, la industria de la mezclilla, ¿no? Toda esa zona es una zona donde las fábricas grandes, digamos, los sectores administrativos están en Estados Unidos, mientras que las cabinas de trabajadores se encuentran en la zona mexicana, ¿no? Entonces, todavía no se habla de esa parte, él no ha dicho nada, pero el asunto es que efectivamente, si hay un número grande de deportados, bueno, México va a tener problemas en todo el territorio, porque son miles de mexicanos que están allá y las remesas bajarían, ¿sí? Y Estados Unidos va a tener que resolver cómo contrata
y bajo qué salarios sigue produciendo las mercancías que vende a todo el mundo. Lisa, quiero compartir contigo, por favor, un tuit del presidente Evo Morales y con todo el país. ¿Qué decía el primer mandatario ante los ataques de Trump, las amenazas y todo? Vamos, por favor, con el tuit. Dice: hago un llamado a nuestros hermanos mexicanos a mirar más al sur, construir juntos unidad en base a nuestra identidad latinoamericana y caribeña, decía en su Twitter oficial el presidente Evo Morales. ¿Tú crees que en México ya debería haber otras opciones, mirar más al sur, a otros lados, no solo Bolivia y América Latina, sino otras opciones por cómo ha empezado esta relación? Pareciera que no vaya a mejorar. Así es. Bueno, evidentemente que sí, ¿no? El anuncio del presidente Evo Morales ha circulado mucho en las redes, por lo menos en ciertos sectores de las redes en México. Y bueno, evidentemente que México ha tenido una estrategia fallida, digamos, desde la época del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Justamente, Priscila, la decisión de incorporarse al Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pues fue la decisión de dejar de mirar hacia el sur. La relación comercial con Estados Unidos ha sido preponderante siempre, o sea, es decir, no tiene que ver con un tipo de gobierno, sino con una ubicación geográfica. Pero la definición de no buscar más alianzas o más relaciones comerciales, digamos, por ejemplo, en los procesos de integración que hay en América del Sur y que han sido fundamentales, esa decisión vino, digamos, de ese periodo del salinismo y los demás gobiernos que lo sucedieron, ¿no? Entonces sí hubo ahí un quiebre muy importante. México dejó de sentirse parte de América Latina. Los gobiernos mexicanos, podríamos decir, decidieron que había que actuar en una relación de política real, ¿no? Es decir, si el vecino del norte es la relación más importante, entonces ya no tratemos o no pongamos freno a esta condición subordinada, sino tratemos de tener una relación ventajosa. Esto nunca ha sido así. En realidad, desde que nosotros firmamos el Tratado de Libre Comercio, los costos, por ejemplo, para el campo mexicano han sido elevadísimos. Comerciamos con una industria agroalimentaria con grandes subsidios, ¿sí? Con una productividad muy elevada, que tiene que ver con agroquímicos, que tiene que ver también con modificaciones genéticas a sus alimentos. Y bueno, el campo mexicano prácticamente ha quedado destruido, ¿no? Entonces, efectivamente, la relación hacia el sur es muy importante, debería de ser muy importante. Sin embargo, si nosotros celebramos, ¿no?, un mensaje como el del presidente Evo Morales, pero en realidad no es muy factible que eso ocurra pronto, porque además no somos economías que producen lo mismo, ¿sí? Entonces, realmente el comercio tampoco podría darse de una manera tan rápida y expedita como lo hemos venido haciendo con el vecino del norte, ¿no? Sí podría ocurrir con Europa, ¿no? Pero digamos que de México hacia abajo casi todos producimos o alimentos, es decir, productos primarios, o vendemos petróleo, ¿no? Y en el caso de México y Centroamérica, bueno, también hay una industria maquiladora importante, ¿no? Yo no soy economista, no soy experta, ni nada por el estilo, pero tú puedes decirle: no te necesito, pero al ver la necesidad de tu pueblo, de este tipo de productos, de este tipo de cosas que solo las puedes, conseguir de manera más económica de tu vecino, tendrá nomás que en algún momento cambiar esta política de soberbia, porque yo lo veo así, no sé si será el término, es un criterio muy personal de Donald Trump contra el gobierno mexicano y contra la gente que produce todo esto que ingresa a los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, seguramente, o sea, esto tiene que tener un límite en términos económicos, pero no sé si en términos políticos, Priscila. Creo que por un lado se puede modificar la relación que Donald Trump está estableciendo a partir de la relación económica, pero difícilmente el discurso de él va a ser reversible en términos de lo político y también de los derechos humanos, ¿no? Ya la población migrante mexicana en Estados Unidos, como toda la población de América Latina, está en condiciones muy complicadas. Sus jornadas laborales son amplísimas, nosotros sabemos que tienen muy pocos derechos, las condiciones laborales, digamos, son de seguridad, ¿no? Y
Y me parece que eso lo vamos a ver exacerbado, ¿no? El discurso de Trump en ese sentido me parece que no tiene retorno, que vamos a ver muestras de agresión, violencia, digamos, contra los migrantes. La única cosa fundamental que ha dicho Enrique Peña Nieto es que los 50 consulados que hay en México, en el territorio norteamericano, se van a convertir en una especie de defensorías de derechos de los migrantes, ¿no? Si antes de la llegada de Trump las condiciones de los mexicanos en Estados Unidos ya eran malas, estoy segura que eso va a ser mucho peor en estos 4 años siguientes, ¿no? Querida Lisa, muchísimas gracias. Yo sé que no va a ser la última vez que te molestemos porque esto da para largo, estas decisiones y estas repercusiones y todo el impacto que va a causar lo que está sucediendo entre Estados Unidos y México. Ha sido un placer saludarte y tenerte. Buenas noches. Buenas noches, querida Lisa. La mirada desde México, el impacto económico, usted lo ha conocido en todo a pulmón. Nos separamos unos minutitos, ya retornamos.